de beneplácito, porque la tendencia en la asignación presupuestal durante la presente administración va en aumento. Ha sido claramente con la intención de eliminar las brechas económicas de pobreza entre el sur del país y el norte de nuestro México, ya que en gobiernos anteriores fue olvidado en cuanto a las partidas presupuestales, y en este nuevo gobierno se ha mantenido por cuarto año consecutivo en aumento, además de un sano equilibrio en las asignaciones que propone la Secretaría de Hacienda a través del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Para el 2022, mis paisanos chiapanecos, quiero informarles que en lo relativo al gasto federalizado correspondiente a las transferencias a la entidad, habrá un incremento con respecto al 2021 de 4.3%. En términos reales, es decir, 7.211 millones más que en el ejercicio fiscal anterior, pasando de 87.787 millones a 94.998 millones de pesos. Es importante señalar que el 95.5% de los recursos del gobierno del Estado proviene del gasto federalizado. Las aportaciones en impuestos atribuidos por parte de la entidad federativa no superan el 0.3%. Lo anterior es relevante, ya que con el gasto federalizado que se proyecta para el 2022, para el estado de Chiapas representa el 4.5% de todos los recursos transferidos a las entidades federativas, muy superior a los 0.3% que aporta. Un logro de administración federal que no debe ser minimizado. Pasando a los temas de nuestro Distrito 12, con cabecera en Tapachula, al cual representa y abarca los municipios de Cacahuatán, Frontera Hidalgo, Metapa, Suchate, Tuxtla Chico, Unión Juárez. Habrá obras importantes de infraestructura, las cuales podemos identificar de la siguiente manera. Ramo 16, Medio Ambiente. Ejecuta obra con agua. Proyecto para proteger contra inundaciones a la población, sus áreas productivas, infraestructura y mitigar la pérdida de superficie nacional en los 19 kilómetros de la margen derecha del río Suchate, desde la colonia San Antonio hasta la desembocadura del mar en el municipio de Suchate, en el estado de Chiapas. Ya se habían aprobado en el ejercicio de 2021 100 millones de pesos. En el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2022 son 647.4 millones de pesos, un logro histórico. Esta magna obra vendrá a mitigar los efectos de la pérdida de territorio que han sufrido nuestros pequeños productores y ejidatarios desde el 2005, cuando fue el fenómeno meteorológico llamado Stan, con el cual se perdieron más de 800 hectáreas de terreno en el desvío del cauce del río Suchate, quedando del lado de nuestro país vecino de Guatemala. Sobre este tema, invité al ingeniero Carabeo, Armando, para que nos profundice más. Al final de que termine de dar los datos, él nos va a profundizar un poco más sobre un poco de historia de lo que ha sido este proyecto para el río Suchate. Ramo 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Construcción de guardería ordinaria en el municipio de Tapachula. Se asignaron del presupuesto de egresos 2022 43.4 millones de pesos. Ejecuta el proyecto del IMSS, institución que dirige de forma sobresaliente nuestro amigo y paisano Zoé Robledo Aburto. Ramo 51, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Se asignaron para el presupuesto del 2022 72 millones de pesos,
para la remodelación de la Clínica Hospital Tapachula, Dr. Roberto Nettel, en el estado de Chiapas. Esta remodelación viene a subsanar las demandas de los trabajadores del estado, que durante años sus instalaciones habían sido ineficientes debido a su decremento, y con esto damos la posibilidad de una mejor atención a sus derechohabientes. Para concluir mi intervención, expreso también que con fecha 7 de septiembre del año en curso, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de esta soberanía un exhorto de manera respetuosa en el que un servidor y amigo solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública una asignación presupuestaria suficiente para ejecutar el proyecto del tren interoceánico Coatzacoalcos-Salina Cruz, pero relativo al ramal Ciudad Ixtepec-Tapachula, donde también los gobiernos de los estados pueden coadyuvar de forma financiera al proyecto interoceánico del Istmo y su interconexión con la frontera sur de nuestro país. A Chiapas le va a ir muy bien para este presupuesto 2022. Le cedo la palabra a nuestro ingeniero Armando Carabeo para que les explique un poco más a fondo la problemática que tenemos en el río Suchiate, que en el actual gobierno está siendo atendida. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por asistir. Mi nombre es Armando Vega Carabeo, soy habitante de la región del río Suchiate y les quiero empezar a comentar que en el 2005 el fenómeno meteorológico acabó con la región y con otras más, de hecho, con más de 17 municipios del estado de Chiapas, siendo muy grave la afectación que llevamos nosotros en el área y la región del municipio Suchiate, donde está el río Suchiate, arrasando con poblaciones, centros de población, escuelas, hospitales, arrasando con los centros de producción de los ejidatarios. Es una área completamente de producción agrícola y nos dejó muy mal, muy sentidos también, y viendo que pasa el tiempo y no hay ninguna solución. Después de 5 años, en el 2010, vienen unas lluvias severas en el mes de junio y de septiembre y ya era insoportable esta situación. Nos dirigimos a las partes de gobierno, no se presentó ninguna solución. En aquella época observábamos que bajaban los fondenes, pero no había ninguna respuesta para nosotros. Últimamente yo pasé por varios entrevistas con diferentes diputados en aquellas épocas. Hasta ahora, en el 2010, 2011, empezamos a presionar mucho más, y en esta etapa del 2018, a través de la entrevista, y porque le corresponde al diputado Elorza, ya que era diputado y ahora lo sigue siendo del Distrito 12, entonces él nos escuchó, entendió la problemática, le presentamos el desastre tan tremendo que existía y que existe, y después de estar haciendo la gestión correspondiente, en esta vez visitando Conagua, visitando este lugar donde los diputados nos podían auxiliar, se logró bajar un monto de 800 millones de pesos para realizar la obra, que con nuestra gestión ya se estaba terminando, un proyecto que acaba de definir el diputado Elorza, en donde se podría establecer un bordo de protección en el río Suchiate, del lado de México, y así proteger todos los centros de población de este lado, del lado mexicano, y todas las tierras productivas, evitando el desastre de las muertes de los niños, de la pérdida de las escuelas, de los hospitales, y una inundación de más de, en aquella época, 800 hectáreas,
Ya a la fecha debemos de tener unas 1.200 hectáreas perdidas. Con este trabajo, bueno, se justifica un bordo que va a durar 100 años, con 5 metros de altura, 20 metros de ancho, y este dinero se va a estar bajando de acuerdo al desarrollo del proyecto año con año. Hasta ahora hemos visto la realización de 2 tramos, uno de 1,000, otro de 500 metros. En esta etapa se está trabajando uno de 450 y esperamos seguir desarrollando esta obra magna para proteger la soberanía nacional, ya que de esta manera pues determinamos ya no perder más territorio y sobre todo ya no dañar más a la población. Esto genera que como sus tierras productivas ya están seguras, ellos ya entran a un tiempo de mucho progreso, de más seguridad, bajan sus cosechas, las venden y con eso sostienen a sus familias. Yo estoy esperando que me hagan preguntas, si hay alguna duda al respecto, estoy a sus órdenes. El final de todo esto, les agradezco que estén con nosotros y les informo que vamos a seguir con esta obra magna, quizá hasta después del 2024, y según el avance que vayamos teniendo con los ingenieros de la Conagua. Un agradecimiento a ustedes y al diputado y también al personal de Conagua. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludo con mucho cariño y respeto al diputado Elorza que me invitó a participar. Por supuesto, los saludo a ustedes también y agradecido con el señor de estar aquí. Quiero mandarle un mensaje también a mi distrito 7 de Chiapas, que pues sí hay que preocuparse, pero tranquilos, porque este presupuesto que nos hizo favor de mencionar el diputado, es un presupuesto que viene del 2020, 2021 y le está dando seguimiento. O sea que ya está listo para el 2022. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como su diputado de ese distrito, mis presidentes municipales, tenemos que hacer proyectos o buscar con Conagua, si existe alguno, para plasmarlo en este año y que sea para el 2023. Sin embargo, nos vamos a dar la tarea de buscar a los funcionarios de Conagua, de todas las dependencias, donde hayan remanentes, que hayan presupuestos y que hayan ahorros, para considerarlos, porque todos en mi distrito están golpeados por los fenómenos naturales y los ríos están devastados, hay ventanas abiertas que pueden provocar inundaciones. Gracias a Dios está pasando la época de lluvia, pero no se preocupen, vamos a trabajar, voy a buscarlos para hacer los proyectos y enhorabuena mi querido diputado, te felicito, sé que tu reelección se ve que tiene que ver porque le das seguimiento a lo que dejaste y también mi felicitación para los de tu distrito 12. Bendiciones, que Dios les bendiga, ingeniero, mucho gusto en apoyar y un saludo para todos desde México, por favor. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Bueno, como pueden ver, es el sentir de los chiapanecos, de los diputados chiapanecos, que nos están el día de hoy abriendo las puertas de las diferentes dependencias para ser escuchados. Como en Conagua, así estaremos tocando las puertas para poderlos ayudar. Sabemos que tenemos un estado que pues es abundante en lluvias y en la temporada de lluvias precisamente pues siempre hay problemas, desbordamientos de ríos, por eso es muy importante ese acercamiento con esta dependencia de Conagua, para que así como el día de hoy se está atendiendo una problemática, vamos a seguir atendiendo toda la problemática de los diferentes municipios de la costa, que son los que normalmente se ven más afectados en esta temporada de lluvia. Les quiero agradecer a los medios de comunicación y sobre todo a todos nuestros ciudadanos de Chiapas. Tenemos una pregunta, diputado, de Margarita Nicolás de Cadena Raza. Sí, claro.
Hola, buenas tardes. Preguntarle, diputado, ¿cómo se va a garantizar que esta obra continúe, que no pase el actual gobernador, que no se termine en el plazo contemplado y que se quede a medias, como ha sucedido con muchas obras? ¿Y a cuánta población va a beneficiar y qué superficie se estaría resguardando? Pues sí, mira, ahorita la obra es por etapas, viene desde el 2010 desde el 2020, 2021, 2022. Está beneficiando aproximadamente a 30,000 habitantes que viven en la frontera. Otro beneficio es que vamos a dejar de perder suelo patrio, porque la división entre México y Guatemala la da la parte más profunda del río. Si el río corre hacia el lado de México, perdemos territorio porque esas hectáreas quedan del lado de Guatemala. O si el río corre hacia el lado de Guatemala, bueno, ganamos territorio. Aquí la situación es que en Guatemala ya hay muros de contención desde hace tiempo, desde los sexenios anteriores, y esto ha causado que el río se siga yendo hacia el lado mexicano, porque en los gobiernos anteriores no se hizo la infraestructura necesaria. Entonces perdimos más de 800 hectáreas en el 2005, pero ahorita, si se hace un estudio de satélite, se puede ver que yo creo que ya van más de 1,200 hectáreas. Cada temporada de lluvias, los ejidatarios, los pequeños propietarios, sufren del desvío del cauce del río. Y bueno, estamos aquí ya para que junto con el gobierno federal podamos subsanar esa gran pérdida que hemos tenido. Tal vez ya no recuperemos el territorio, pero no podemos seguir perdiendo más. Y por eso yo agradezco a las dependencias como Conagua que nos han escuchado, y ahora sí, dentro del presupuesto lo que está asignado son 647 millones. Esperemos que ahora que se lleve a la Comisión de Presupuesto y sea aprobado, sigamos con la misma cantidad, pero eso ya va a depender de lo que pase en las próximas semanas aquí en la Cámara de Diputados. Y si me pudiera decir, por ejemplo, cuántas, dice que es en 3 etapas la construcción, ¿es un bordo o qué es? Es que no les... No Es un bordo, Ajá. es un muro de contención, es un bordo de... Son de 25 metros de altura. En el micrófono, por favor. A ver, lo dejo con el... El bordo está diseñado por parte de Conagua con 25 metros de altura, con una base de 5 metros en su corona, se llama la parte alta, y con 20 metros de la base. Entonces está proyectado para soportar fenómenos meteorológicos de entre 70 y 100 años. Es un muro muy alto y se ha calculado técnicamente que puede durar 70 o 50 años o quizá más, dependiendo del acoso de esos meteoros que llegan con lluvias severas, que en un día nos inundan, que en un día acaban con toda la producción de plátano. Ahí normalmente es plátano, pero mucho más rápido los centros de población que están cerca del río o mucho más alejadas del río. Yo he sufrido esas cosas personalmente, no nos da tiempo de nada, y Protección Civil, bueno, trata de prever las cosas. Gracias a que estas personas, los diputados, la Conagua y todos los que hemos gestionado esto, nos da un resultado fabuloso. Es un muro, es un bordo de protección del río Suchiate contra esos fenómenos de meteorología, garantizando la vida de 30,000 personas y los que vayan naciendo, por supuesto. ¿Pero es un muro de concreto o cómo va a estar? Por ejemplo, dice, ahí son lugares de ciclones, de huracanes muy fuertes. ¿Se puede contener la lluvia ahí? No, bueno, la tecnología con que se debe de hacer la conoce Conagua, pero normalmente se precalcula un bordo con arcilla, ya lleva un procedimiento, se cubre con ciertas capas y luego ya lo enrocan, ¿verdad? Con rocas que traen de los ríos vecinos y de las áreas donde hay, incluso antes de que tope el agua con
con la roca del bordo. Hay un pasillo también enrocado para que el agua no se vaya carcomiendo por abajo esa estructura, ¿verdad? Sí, está muy bien construido, es la construcción de ese bordo es muy actualizada. Yo he estado muy cerca de las constructoras que lo realizan, de los ingenieros que lo calculan. Estoy muy enterado de eso y nos satisface mucho. Los invitamos a recorrerlo y esperamos que pronto los veamos por ahí. Son 19 kilómetros, pero de lugares efectivos que son de alta prioridad son 12 kilómetros. Gracias, no hay más preguntas. ¿Perdón? ¿Es todo? Gracias. Bueno, les agradecemos su presencia el día de hoy y bueno, estaremos pendientes de las próximas semanas el presupuesto para Chiapas. Gracias, diputado, por estar acá. Gracias, ingeniero. ¿Es cuánto? Con permiso. Izquierdo se encuentra el doctor Manuel de Jesús Valdenebro, que ha sido designado en la plenaria de la bancada de Morena como el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. La de la voz, Susana Prieto Terraza, he quedado como secretaria de dicha comisión y por supuesto estaré al servicio no solo del presidente, sino al servicio de quien él estará, que será de todo el pueblo de México. Todos sabemos que se han hecho unos esfuerzos sobrehumanos desde el arribo del señor presidente de la República para tratar de consolidar la cuarta transformación, y uno de los rubros en los que todavía tenemos pendientes, porque las leyes son perfectibles, por supuesto, es el laboral. La clase obrera de México demanda un poco más de claridad en las leyes. Se hizo un intento que fue, por supuesto, excelente, de incorporar diversos preceptos encaminados a que la libertad y democratización sindical se hiciera efectiva en este país. Sin embargo, a mi lado derecho se encuentran representantes de diversos sindicatos minoritarios que han obtenido legalmente una toma de nota para sindicatos independientes, autónomos, democráticos, como el Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, el Sindicato Democrático y Auténtico de Trabajadores del Seguro Social, el Sindicato Independiente de Trabajadores Técnicos y Profesionistas del Instituto Mexicano del Petróleo, el Sindicato Auténtico de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, el Sindicato Libre de Trabajadores del Sistema Colectivo Metro, el Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato de la Coalición de Trabajadores de Fuerza Tranviaria, el Movimiento Democrático 469 de la Ciudad de México, que es toda una historia. Ellos no son un sindicato, sino que su lucha está concretada en lograr que la clave 469 se incorpore en el gobierno de la Ciudad de México y que se les paguen salarios justos y les den su basificación. También contamos con la presencia del Sindicato de Concentración de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Asimismo, me acompañan diversos diputados y diputadas de la fracción parlamentaria de Morena en este mediodía, porque es un compromiso de nuestra bancada seguir legislando para que se lleve a cabo o se cristalice el sueño de la libertad y democratización sindical. Hace poco tiempo todos los medios informativos difundieron que la señora Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica, visitó nuestro país, se entrevistó con el presidente de la República, mostró la preocupación de Estados Unidos de Norteamérica como miembro del TEMEC, al igual que Canadá, por la libertad y democratización sindical. Esto no es un capricho particular, no forma parte de la agenda individual de nadie, es algo que le debemos al pueblo de México, pero que además estamos obligados a cumplir para acatar el apartado 23 del TEMEC. Por eso, nosotros, viendo que esta mafia entre los empresarios y los sindicatos mayoritarios continúa hasta la fecha, vamos a plantear una iniciativa de ley que doy a conocer en este momento a nuestro señor presidente, el doctor Valdenebro,
porque es importante adicionar el artículo 388. En el artículo 388 se dio un gran avance en México al establecer que podía haber más de un sindicato en una empresa para dar apertura a la libertad y democratización sindical. Sin embargo, pues no pueden los legisladores actuar a priori sin conocer cuáles van a ser las reacciones de los empresarios y sobre todo de los sindicatos enquistados en el sistema político nacional, que para qué les cuento cuáles son, ustedes los conocen de ciertos. Entonces, lo fundamental es adicionar la cláusula cuarta de ese artículo 388 para que quede como sigue: deberá respetarse la libertad sindical de sindicatos minoritarios y sus agremiados, para lo cual queda prohibido privar a las organizaciones sindicales minoritarias que no hayan sido reconocidas como las más representativas de los medios esenciales para defender los intereses colectivos de sus miembros, ni del derecho de organizar su gestión y su actividad y formular su programa de acción. Se reconocerán a favor de dichos sindicatos minoritarios el derecho a contar con permisos o licencias con goce de sueldo otorgadas por el patrón, lo mismo que tienen los sindicatos mayoritarios. El trabajador tendrá el derecho en cualquier momento de afiliarse al sindicato minoritario de su elección para la promoción y mejora de la defensa de sus intereses. El patrón está obligado a otorgar los permisos o licencias con goce de sueldo desde el momento en que el sindicato minoritario se lo requiera y por el tiempo de la duración de su encargo sindical. En ningún caso el patrón podrá negarse a otorgar los permisos o licencias con goce de sueldo, las cuales únicamente podrán ser canceladas por resolución judicial previo acreditamiento de que las facilidades que se otorgan afectan el funcionamiento eficaz de la fuente de trabajo. Los sindicatos minoritarios tienen derecho a recibir las cuotas sindicales de sus agremiados. El patrón está obligado a enterar el pago de las cuotas sindicales a ese sindicato minoritario. En proporción al número de sus agremiados, los sindicatos minoritarios cuentan con el derecho de proponer al patrón aspirantes a plazas de nueva creación, así como a percibir la parte proporcional de todas las prestaciones económicas que se derivan de la contratación colectiva y que se paguen en favor del sindicato mayoritario. Los trabajadores agremiados a los sindicatos minoritarios tienen derecho en igualdad de condiciones con respecto a los trabajadores que pertenecen al sindicato mayoritario a ocupar vacantes temporales, definitivas, laborar tiempo extraordinario y en general a participar de todos los derechos y prestaciones prerrogativas que se deriven de las condiciones de trabajo y la contratación colectiva. Los sindicatos minoritarios cuentan con el derecho de organizar su gestión y actividad, de formular su programa de acción. Queda prohibido limitar los medios de las organizaciones minoritarias para defender los intereses profesionales de sus agremiados. Las organizaciones minoritarias tienen el derecho de actuar como portavoces de sus miembros y representarlos ante el patrón. ¿Cómo van a ser representados por un sindicato del que son disidentes, no? Las ventajas otorgadas al sindicato más representativo mayoritario no pueden ser de tal naturaleza que influyan indebidamente en la decisión de los trabajadores para elegir la organización a la que deseen afiliarse. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, por ejemplo, en el caso específico de Matamoros y de todos los compañeros que representan sindicatos minoritarios auténticos, democráticos, libres e independientes que nos acompañan, que desde el momento en que un trabajador le da a conocer al patrón que pertenece a otro sindicato, de manera inmediata viene la represión, no solo para negarles prestaciones, sino también que los despiden, los boletinan y les privan el derecho de obtener un salario
a través de su trabajo y en consecuencia su subsistencia diaria y el derecho a ganarse la vida. Es muy importante incorporar a la Ley Federal del Trabajo un renglón coercitivo que obligue a los patrones a dejar de estar teniendo represiones en contra de los trabajadores por cambiar al sindicato que trabaja en favor de los intereses de la empresa. No se ha incorporado todavía la ley porque era, como les digo, imposible acreditar a priori la conducta que iban a tener los patrones a partir de la última reforma a la Ley Federal del Trabajo que permite la libertad y democratización sindical. Por eso se consideran privilegios inadmisibles de los sindicatos mayoritarios todos aquellos que les sean otorgados distintos a los que a continuación se expresan de forma limitativa. La facultad exclusiva de negociar el contrato colectivo de trabajo la mantendrán porque la mayoría lo indica y porque así está la ley. Sería un absurdo oponerse. Dice la prioridad de las consultas con los gobiernos y la prioridad en materia de designación de los delegados ante organismos internacionales. Consecuentemente, todo privilegio en favor del sindicato mayoritario que no se ajuste a los límites referidos se considerará inválido y debe ser cancelado. Para pertenecer a un sindicato minoritario no se requiere que el trabajador comunique al sindicato su renuncia. Basta que el sindicato minoritario lleve al Departamento de Recursos Humanos la afiliación a su sindicato para que ese trabajador deje pertenecer al otro. ¿Por qué estamos incorporando esto? Porque en la práctica, según he platicado con el doctor Valdenebro, lo que hacen, por ejemplo, en Matamoros, Tamaulipas, es que no le reciben. Se niegan a recibirle que pertenece a otro sindicato y siguen violando el derecho del trabajador, le siguen descontando cuotas para ese sindicato mayoritario, se niegan hasta las autoridades del trabajo en materia estatal a recibir los escritos. Y como todavía no opera, porque así está contemplado en toda la República, la nueva Ley Federal del Trabajo con los centros de conciliación, pues entonces las juntas locales de conciliación y arbitraje siguen haciendo su agosto y por eso queremos que esto se incorpore a la ley para que los trabajadores tengan más oportunidades de ejercitar la libertad y democratización sindical. Por eso nosotros estamos también proponiendo que si un trabajador recibe alguna represalia, ya sea que se le nieguen sus prerrogativas, que sea despedido, que sea boletinado, entonces sea sancionado por la ley con multas de hasta 1,000 UMAS por cada trabajador que despida, pero además que exista una reparación del daño moral de ese trabajador que solo podrán los juzgadores en materia laboral determinar en el estudio concreto del daño causado a cada trabajador de acuerdo a lo que haya hecho el sindicato mayoritario en contubernio con las empresas. Esta es una ley, pues una iniciativa de ley que vamos a presentar, por supuesto, ante la comisión. Yo solo soy secretaria de dicha comisión. El doctor Valdenebro les va a decir ahorita más o menos para cerrar el círculo, que es nuestro presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, cuál va a ser el camino que va a seguir esta reforma. Adelante, doctor, por favor. Gracias, diputada secretaria. Muy buenas tardes a todos, a los medios de comunicación, que se escuche claro y que se escuche fuerte en nuestro país. En materia laboral, avanzamos grandemente en la anterior legislatura, pero como dice nuestro señor presidente, estamos a la mitad del camino. Hablando de democracia sindical, voto personal, libre, directo y secreto, sonó en todos los rincones de nuestro país. ¿Y qué escuchamos en San Lázaro y en todas las juntas de conciliación? Que los trabajadores se organizan y deciden formar un nuevo sindicato. Hay a quienes hasta les dieron el registro, pero llegan y los patrones simplemente los desconocen. Más doloroso para nosotros, hablando de las organizaciones sindicales del apartado B, quienes trabajan para el gobierno, vamos a decir, los burócratas. ¿Cómo es posible que encabezamos un gobierno y quien está a cargo de una institución no reconoce a la nueva organización que nace dentro de sus filas de trabajadores? Eso sí es doloroso. Y que se escuche claro a las juntas de conciliación en los estados y a las juntas de conciliación federales. Estamos llenos de reclamos, 60% de las demandas es en el orden federal contra el gobierno mismo.
¿Qué significa? No hay claridad en la justicia. Y cuando hablamos de justicia rápida y expedita, señor, un laudo después de 7 años, eso no es justicia. Y pelear con los sindicatos poderosos de este país, pues prácticamente es despídete de tu centro de trabajo y yo creo que hasta de tu estado. Eso es lo que están viviendo los trabajadores en este país. Hoy retomamos nuevamente el camino en la presidencia de la comisión y vamos a ir subsanando cosas que ya la vida diaria nos da a conocer y nos pone con esa claridad. Así como nuestros compañeros representantes, elegidos por sus compañeros de trabajo, tienen que ser reconocidos. Y en eso vamos a esmerarnos en que la ley sea más clara. Redondeando y hablando en sentido figurado en un dicho de mi abuelita. Niño que no hace caso, ocupa chanclazo. ¿Qué quiero decir con esto? Con los patrones, la realidad es que hay un contubernio con muchas organizaciones sindicales y le dan infierno al trabajador. Tristemente, tú estabas en una organización sindical que decía que te protegía y miraba por tus derechos laborales. ¿Qué pasa con ellos? De la mano con el patrón, ya no te pueden ver en ninguna parte y todavía te boletinan para que no puedas ir a otra empresa. Eso se vive en el apartado A. Bueno, en el apartado B no es cosa extraña, ¿eh? Es lo mismo. Entonces vamos a trabajar en eso, respetando la autonomía sindical, me queda claro. Hay acuerdos internacionales, tendremos que ser respetuosos de ellos, pero tristemente en nuestro país, porque hay libertad de expresión, cualquier ciudadano puede hacer un meme de nuestro presidente. Es real. Pero dentro de una organización sindical, si en tu muro, particular en tu Facebook, dice yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el sindicato, eso basta para que te citen y te quiten los derechos sindicales. Está bien, te pueden quitar los derechos sindicales, hay autonomía en el sindicato, pero lo que sí duele es que se ponga de acuerdo con el patrón, sobre todo en el apartado B, y le quiten los derechos sindicales. Derechos sindicales es no participo en política con el sindicato y en algunas situaciones el sindicato mismo, pero que te lo traspasen al derecho laboral que está en tu contrato colectivo, eso es un contubernio, y así claramente en contra de los trabajadores de este país. Vamos a trabajar de la mano los diputados para ser muy específicos, para proteger realmente al trabajador. Desde aquí yo les ofrezco una disculpa a quien se organizó, hizo un nuevo sindicato y la verdad perdió hasta el trabajo. Eso no debe continuar y vamos a seguir trabajando. Los diputados somos los trabajadores del pueblo, escuchamos la necesidad del pueblo, pero tenemos un general, se llama Andrés Manuel. Él conduce los esfuerzos que este ejército de diputados estamos haciendo. Y aquí vamos de la mano con nuestro capitán, con nuestro coordinador de bancada, con Nacho Mier. Juntos vamos a construir las leyes más claras en beneficio de los trabajadores de este país. Cuando esas reglas son claras, también son reglas claras para los patrones, que tengan más certeza en la inversión de su empresa, que desaparezcan esos sindicatos blancos. Esos de protección a los patrones no deben de existir, que chantajean a los mismos patrones. Hoy trabajemos de la mano en beneficio de este país. Las juntas de conciliación tienen trabajadores excelentes, pero hay muchos que no son trabajadores. Son unos ladrones dentro de esas oficinas. Tenemos que cambiar eso. Poco a poco se están estableciendo que la justicia sea a través de los nuevos sistemas que nosotros creamos aquí. Van a llegar paso por paso a los países, los tribunales de lo laboral, que exista la conciliación entre el patrón y el trabajador, que desaparezcan los coyotes del derecho laboral. Y hablamos de derecho laboral, pero cuando queremos caminar hacia derechos humanos dentro del mundo laboral, ahí realmente estamos en el desierto. Compañeros, los invito a que trabajemos de la mano los diputados con nuestra diputada secretaria, Susana Prieto, y juntos los trabajadores, los diputados, vamos a construir un mejor México. Muchísimas gracias y estamos a la orden. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Mande? Muchas gracias. Gracias. Vamos a tomarnos unas fotos aquí con el señor presidente.